¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que más miedo da cuando ya no queda casi nada de tiempo? No hablo del miedo ruidoso de la juventud, ese que exagera peligros y se calma con distracciones. Hablo de otro miedo, uno que no grita ni corre, uno que aparece cuando el cuerpo se cansa y el silencio se vuelve más largo que los días. Me llamo Julián Morales. Tengo 88 años. A esta edad, el miedo ya no viene de afuera, viene de adentro. Durante muchos años creí saber qué era lo que me asustaba. Pensé que era la muerte. Pensé que era el dolor. Pensé que era quedarme solo. El tiempo, sin embargo, no te corrige de inmediato. Primero te deja vivir, luego te obliga a mirar atrás con una claridad que antes no tenías, una claridad incómoda, definitiva. Y es ahí, cuando ya no puedes volver a empezar, cuando lo entiendes. No era morir, era comprenderlo todo, cuando ya no quedaba tiempo para cambiar nada. Ese es el miedo que me acompaña ahora. Cuando eres joven, el miedo tiene prisa. Te empuja, te acelera, te obliga a correr. Tienes miedo de fallar, de no llegar, de quedarte atrás. Todo ese miedo mira hacia adelante. Cree que todavía hay tiempo para corregirlo todo. Con los años, el miedo se vuelve distinto, más silencioso. Ya no corre, se sienta contigo. Aparece cuando el cuerpo empieza a cansarse y las noches se alargan. Aparece cuando te das cuenta de que el futuro ya no es un espacio abierto, sino un pasillo cada vez más corto. A cierta edad, el cuerpo se vuelve más lento y el tiempo más rápido. Los días pasan sin avisar y las preguntas que evitaste durante décadas empiezan a insistir. No llegan como una crisis, llegan como una sospecha persistente. ¿Para qué fue todo esto? ¿Qué quedó realmente cuando se apagan las distracciones? Descubres entonces que no temes envejecer por las arrugas ni por el dolor físico. Temes envejecer porque la vejez no permite mentirte. Ya no puedes esconderte detrás de planes futuros ni promesas vagas. El algún día deja de existir, solo queda lo que fue. Ese es el momento en que el miedo cambia de forma. Ya no es miedo a morir, sino miedo a entender, a ver tu vida completa, sin cortes ni explicaciones convenientes, a aceptar que muchas decisiones no fueron errores aislados, sino elecciones repetidas que te alejaron lentamente de lo esencial. Durante mucho tiempo pensé que ese miedo era solo mío, que era una debilidad personal. Me equivoqué. Lo reconocí con claridad por primera vez frente a la muerte de alguien muy cercano. Alguien que, como yo, pensó que siempre habría tiempo. Mi hermano mayor, Raúl, murió a los 72 años. No fue una muerte trágica ni repentina. Fue tranquila, casi ordenada, como había sido su vida. Raúl era un hombre correcto, responsable, de esos que nunca fallan. Trabajó sin descanso, sostuvo a su familia, cumplió con todo lo que se esperaba de él. Nunca fue un hombre ausente en el sentido físico. Siempre estaba ahí, pero casi siempre estaba cansado. Siempre había algo más urgente. Siempre decía, mañana, mañana hablamos, mañana descansamos, mañana viajamos, mañana. Ese mañana se volvió costumbre. Cuando enfermó, nadie pensó en el final. Él tampoco. Seguía hablando del futuro, como si fuera un derecho adquirido. Hacía planes pequeños, sencillos, convencido de que el tiempo todavía estaba de su lado. El cuerpo, sin embargo, no entiende de costumbres ni de buenas intenciones. El día de su funeral, no recuerdo flores ni discursos largos. Recuerdo una frase. La dijo su hijo mayor, casi en voz baja. Mi papá hizo todo por nosotros, pero casi nunca estuvo con nosotros.
No hubo reproche, no hubo enojo, solo una tristeza serena, definitiva. Esa frase cayó como un peso en la sala. Nadie supo qué decir después. Nadie habló de su trabajo, nadie habló de los años que sacrificó. Todo eso desapareció en minutos. Lo único que quedó fue la sensación de distancia, de tiempo no compartido, de momentos que ya no podían recuperarse. Ese día entendí algo que todavía me acompaña. Hay vidas que se viven para cumplir, y al final no dejan presencia, solo ausencia. Raúl no tuvo miedo al morir. Vivió convencido de que había hecho lo correcto. Yo, en cambio, salí de ese funeral con un miedo nuevo. No por él, por mí, porque vi, con una claridad incómoda, hacia dónde llevaba ese mismo camino, si no me detenía a tiempo. Raúl murió tranquilo. Yo empecé a tener miedo desde ese día. Después de la muerte de Raúl, pensé que ya había aprendido la lección. Me repetía que no podía ser tan ciego, que yo no iba a cometer exactamente los mismos errores. Creí, ingenuamente, que entender algo era suficiente para cambiarlo. Años más tarde, murió Elena. No era familia de sangre, pero sí de vida. Estuvo presente durante décadas. Compartimos comidas, conversaciones largas, silencios cómodos. Elena era distinta a Raúl. No vivía para el trabajo, vivía para los demás. Siempre estaba disponible. Siempre decía que sí. Siempre postergaba lo suyo para no incomodar. Cuando hablaba de sí misma, lo hacía rápido, como si fuera un tema menor. Después vemos, decía, no es tan importante. Ese después se volvió su forma de vivir. Cuando enfermó, nadie pensó en el final. Ella menos que nadie. Seguía preocupándose por los demás, incluso desde la cama. Seguía guardándose palabras. Seguía evitando conversaciones difíciles para no causar tristeza. El día que murió, la habitación se llenó de gente. No hubo gritos, no hubo drama. Hubo algo peor, frases tardías. Personas paradas alrededor de su cuerpo diciendo cosas que ya no servían. Nunca te dije cuánto te admiraba. Pensé que sabías que te quería. Siempre quise pedirte perdón. Las palabras flotaban en el aire, inútiles, pesadas. Nadie podía recibirlas, nadie podía responder. Ahí entendí algo que no había visto con Raúl. No solo se muere por lo que no se vive, también se muere por lo que no se dice. Hay silencios que se vuelven eternos. Hay emociones que, si no se expresan a tiempo, se convierten en carga para los que se quedan. Elena no murió sola, pero dejó demasiadas cosas sin decir, y eso, de alguna manera, la acompañó hasta el final. Después de ver morir a Raúl y a Elena, el miedo dejó de ser una idea abstracta, tomó forma, se volvió concreto. A los 88 años, puedo decirlo sin rodeos, no tengo miedo al dolor ni al último aliento. Tengo miedo a la claridad. Tengo miedo a ese momento final en el que todo se ordena en la cabeza. Cuando entiendes exactamente qué fue importante y qué no. Cuando ves con precisión dónde estuviste presente y dónde elegiste no estar. Cuando ya no puedes corregir nada. Ese es el miedo que no se menciona cuando se habla de la muerte. Nadie te dice que el verdadero terror no está en dejar de respirar, sino en comprender demasiado tarde, en ver tu vida completa, sin excusas, sin promesas futuras que te distraigan. En ese momento ya no importa cuánto trabajaste, cuánto sacrificaste ni cuánto aguantaste. Importa a quién dejaste esperando, qué palabras no dijiste, qué decisiones pospusiste, hasta que el tiempo decidió por ti. Ese miedo no llega con pánico. Llega con silencio, se sienta contigo y no se va. Hoy hablo desde una edad en la que el tiempo ya no se planea, se acepta.
Ya no hago listas, ya no proyecto años, ya no me engaño con promesas largas. El tiempo, cuando llega a este punto, deja de negociar. No te hablo para darte consejos ni para decirte cómo vivir. Cada vida es distinta, pero el final se parece demasiado. He visto morir a personas exitosas y a personas buenas, a personas rodeadas y a personas profundamente solas. Todas compartían algo inquietante. Entendieron demasiado tarde qué era lo esencial. No fue el dinero, no fue el trabajo, no fue el reconocimiento, fue la presencia, fue el tiempo compartido, fueron las palabras dichas a tiempo. Por eso, si algo de lo que escuchaste hoy te incomoda, no lo descartes rápido. La incomodidad no es tu enemiga, es una señal. Significa que todavía hay margen, no para hacerlo perfecto, sino para hacerlo consciente, para no repetir en silencio lo que otros ya lamentaron en voz baja. Yo ya no puedo cambiar mucho, tú todavía puedes. Y esa diferencia, aunque ahora no lo parezca, lo es todo. Si decides quedarte por aquí, este canal no va a motivarte ni a endulzar verdades. Aquí solo escuchas historias reales, dichas cuando ya no hay nada que ganar, pero todavía hay algo que aprender. Suscríbete si quieres escuchar lo que muchos entienden demasiado tarde, cuando todavía puede servirte. Y antes de irte, te dejo una pregunta sencilla, pero incómoda. ¿Qué es eso que sabes que deberías cambiar y sigues postergando? No tienes que explicarlo todo. A veces basta con escribir una sola palabra. Leer lo que otros responden también puede decirte más de lo que imaginas. Aquí nadie juzga, solo escuchamos verdades que pesan.